Sí, hola y bienvenidos. Me alegra que estén aquí hoy. Es tiempo de Cuaresma, empezó ayer y va a durar 6 semanas más. Pero incluso después de la Cuaresma, el ayuno sigue siendo un tema para muchos. Por eso, en realidad, no importa cuándo vean este video. Hoy les traje a Uta. Uta es mi colaboradora en la clínica y, por supuesto, está muy cerca de todas las personas que siempre vienen a la clínica, pero también de quienes llaman y hacen preguntas. Y en este momento hay muchísimas preguntas sobre el tema del ayuno, especialmente sobre el ayuno moderno, es decir, el ayuno intermitente. Y por eso ella ha reunido algunas preguntas que también escucha de los pacientes. Y tal vez también una que otra cosa que tú misma quisieras saber. Y eso es lo que intentaremos responder y confirmar en este momento. Sí. Sí, hola, doctora Petra Bracht. Entonces, la pregunta más importante es, ¿por qué el ayuno intermitente es una buena opción para perder esa molesta grasa? Si normalmente la gente ayuna porque quiere bajar de peso, ese no es tu caso, no lo necesitas. Pero en realidad las personas que cargan con demasiado grasa sí pierden grasa a través de este ayuno intermitente. Porque en cuanto el cuerpo pasa 16 horas sin recibir comida, automáticamente entra en modo de quema de grasa. Y eso, claro, es maravilloso. Y por eso, si es posible, siempre deberías intentar ayunar de manera intermitente al menos 16 horas. ¿Qué significa realmente el ayuno intermitente? Buena pregunta, sí. Creo que sería muy importante responder eso. Por cierto, esa es una tendencia completamente nueva en este momento, este tipo de ayuno, porque es una forma muy sencilla de ayunar. Eso significa al final que las personas deben cambiar su ritmo de alimentación. Estamos acostumbrados a que la mayoría, al menos yo no, por cierto, pero eso lo contaré más adelante, que comemos en la mañana, si es al mediodía, en la noche y luego antes de dormir y tal vez también entre comidas. Eso no es nada bueno porque tampoco corresponde a nuestro programa metabólico, como realmente estamos formados por la evolución. En la evolución así éramos nosotros. Siempre comíamos cuando había algo para comer. Y simplemente también tuvimos largos periodos de ayuno cuando no conseguíamos nada para comer. Y eso es exactamente el ayuno intermitente o el ayuno por intervalos que nosotros comemos de vez en cuando y tenemos largos periodos de ayuno. Y esa es una forma muy bonita de ayunar porque es más fácil que, por ejemplo, hacer 10 días seguidos de ayuno con jugos o con smoothies. Por cierto, eso también se puede combinar, lo cual es bueno. Lo mejor es si por ejemplo, usted o si ustedes, por ejemplo, 2 veces al día solamente comen, y eso entre las 12 y las 20 horas. Esa es una buena manera de hacer este ayuno intermitente. Eso significa que se omite el desayuno. ¿Qué se te ocurre a ti cuando no desayunas? Entonces me pongo triste. Entonces te pones triste. ¿Eres tan fan del desayuno? Soy fan del desayuno. Bueno, pero ahora tengo que darte una mala noticia. Ahora se sabe que desayunar en realidad es malo. Hay un grupo de investigadores que incluso afirma que desayunar es tan malo como fumar. Puedo entenderlo porque yo misma hago eso del ayuno intermitente, aunque nunca lo llamé así, en realidad desde hace 30 años. Esto viene de un movimiento de salud de Estados Unidos, la higiene natural, que siempre ha dicho: la ingesta de alimentos debe ser de las 12 del día a las 8 de la noche. Así todo se metaboliza en el cuerpo. Hasta las 4, o sea, de las 8 a las 4 y de las 8 a las 12 se elimina, se depura. Eso, por supuesto, también es cuando las personas van más al baño. O sea, toda la energía se utiliza para eliminar. Pero si ahora te despiertas en la mañana y piensas: sí, yo también lo aprendí y de hecho me gusta mucho hacerlo, ahora desayuno como una emperatriz. Entonces, básicamente interrumpes esa fase de eliminación. Y con eso automáticamente te conviertes más en un basurero pequeño o grande. Pero en realidad no somos basureros, sino que queremos que todo lo que no nos hace bien salga de nuestro cuerpo lo más rápido posible. Pero si ahora tenemos un desayuno muy grande y abundante, la energía se utiliza para digerir ese desayuno.
y así esa eliminación simplemente se bloquea. Por eso desayunar en la mañana es algo que deberíamos cuestionar cada vez más. Creo que ya hice un video especial sobre eso, lo pueden ver después. Así que desayunar no es obligatorio. Y tú eres de las pocas que cuando pregunto, ¿les gusta desayunar?, responden que sí. Muchas personas dicen que en realidad no, pero se obligan a hacerlo. Eso también me parece muy interesante. Sí, y eso es, en realidad es más bien un ritual esto de desayunar. Y los fines de semana desayunas más temprano o más tarde. Más tarde. Y eso también está bien, ¿verdad? Eso también está bien. Sí, por eso creo que simplemente es un hábito y ese hábito se puede cambiar. Entonces, retomando, ¿qué es el ayuno intermitente? Se trata de modificar el ritmo de alimentación, por ejemplo, ayunando 16 horas seguidas, como mencioné. También se puede hacer de otra forma. También existe la posibilidad de decir, ok, un día no como nada y al día siguiente vuelvo a comer. Lo importante es que el día que vuelvas a comer no necesariamente comas el doble, porque eso tampoco te hace bien. Y cuando tienes los días de ayuno, por cierto, también puedes comer algo pequeño, por ejemplo, un smoothie verde, eso está bien. O sea, si tienes una ingesta calórica de 500 kilocalorías al día, así que tal vez a la 1 te tomas un pequeño smoothie verde y luego otra vez a las 4 o 5 en el día de ayuno, así no tienes que pasar hambre. Y entonces tampoco es terrible y tampoco te da dolor de cabeza, que es algo que suele pasar cuando ayunas. Esa también es una opción. También existe la posibilidad de decir que una vez a la semana hago un día de ayuno, o puedo hacer cada 2 días, un día sí y un día no, un día de ayuno así. Se puede considerar y cada quien debería intentarlo. Personalmente considero que ayunar 16 o hasta 18 horas se puede prolongar y me resulta lo más sencillo. ¿No es difícil? Para nada. O sea, quiero decir, tú ya lo sabes de mí en la práctica. Siempre llego de alguna manera sin haber desayunado y luego como entre las 4 y las 5 porque también se me olvida empacar algo para mí. Siempre digo, ¿tienen algo de comer para mí? Si hay algo, me pelan una manzana o me dan un plátano o algo así y entonces ya tengo mi comida. Luego cuando llego a casa como una gran ensalada y verduras y todo lo que se me antoje. Y eso simplemente para mí es una manera muy buena también. Mantener siempre la mente clara, eso también me parece muy interesante. Porque si hubiera comido, o sea, si por ejemplo fuera a la consulta a las 12 y antes desayunara muy pesado, estaría muy cansada y no estaría nada atenta. Tal vez te sucede igual cuando comes mucho. Sí, después de una comida grande siempre te sientes más cansada. Exacto, y eso también se interrumpe así. O por ejemplo, si comes a las 12. Por cierto, cuando haces este ayuno intermitente tampoco deberías comer cantidades infinitas, porque eso también te haría sentir cansada otra vez. Y eso sería una lástima. Siempre es bueno que las comidas sean relativamente sencillas. Eso significa, por ejemplo, ensalada al mediodía, verduras y carbohidratos y algo integral junto con eso. Y luego la segunda comida, si es posible, debería tener muy pocos carbohidratos, como ensaladas, sopas de verduras, muchas verduras, alimentos crudos, todo eso es maravilloso, pero en ningún caso azúcares rápidos, es decir, nada de carbohidratos simples, porque si comiéramos esos carbohidratos simples pasaría algo que no queremos y es que no produciríamos melatonina. La melatonina es la hormona del sueño necesaria para dormir bien. Pero en cuanto comemos carbohidratos, el nivel de insulina aumenta. Cuando el nivel de insulina aumenta, no se produce la hormona del sueño, y si no se produce la hormona del sueño, no se produce la hormona del crecimiento. Y si no se produce la hormona del crecimiento, entonces la capacidad de reparación, que es la tarea principal durante la noche, es decir, reparar los daños celulares que ocurrieron durante el día, tampoco puede llevarse a cabo de manera óptima. Y por eso en la noche, si es posible, muy pocos carbohidratos o solo carbohidratos integrales que no provoquen un aumento tan alto de insulina, sino más bien uno muy leve. Ese también se elimina rápidamente. Eso es muy importante. Y otra cosa, ¿qué pasa si comemos carbohidratos en la noche?
Eso no es para ti, Uta, porque eres muy delgada. Pero para quienes tienen unos kilos de más, ahí tienes una detención inmediata de la quema de grasa. Está bien. Y eso en realidad no es lo que quieres. ¿No? Pero ¿para qué más sirve el ayuno? Además de quemar grasa, debe haber otros beneficios también. Esa es una muy buena pregunta, porque realmente es así. O sea que el ayuno es bueno, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, especialmente los médicos de la medicina experiencial como yo. He aprendido muchísimo trabajando y observando a los pacientes, pero ahora ya existen resultados de investigaciones al respecto y me parecen increíbles. Bueno, siempre se ha hablado de toxinas, de que acumulamos toxinas en el cuerpo, y los médicos holísticos o los naturópatas siempre fueron ridiculizados por eso, porque decían, qué tontería, las toxinas ni siquiera existen. Ahora, en la investigación médica convencional sí se ha encontrado algo, y eso me parece muy interesante. Hoy sabemos que nosotros depositamos moléculas de proteína que hemos utilizado, es decir, que primero necesitamos y luego consumimos dentro de la célula. Y eso en realidad es basura celular. Y ahora sucede algo maravilloso después de 16 horas de ayuno. Entonces sucede que el cuerpo comienza a repararse, toma esas proteínas, o sea, esos desechos de proteínas, y luego vienen enzimas que empiezan a cortar esa gran molécula de proteína que está compuesta de muchos aminoácidos diferentes. Y luego, y esto de verdad simplemente me parece increíble, es para la producción de nuevas sustancias que el cuerpo necesita, por ejemplo, anticuerpos o también músculos, todo lo que requiere proteínas para volver a crearlas. Así que es un momento de reciclaje fabuloso y eso simplemente me parece increíblemente genial. Y ahora también sabemos por qué el ayuno no es nada peligroso, ni siquiera los periodos de ayuno más largos. Antes se decía que todo eso, todas las proteínas se descomponen y que se pierde masa muscular y cosas así. Los deportistas se preocupan por eso. Exactamente, pero eso no es cierto en absoluto. Está bien. En el momento en que haces ejercicio, mientras ayunas, el cuerpo utiliza proteínas viejas y las convierte en nuevas proteínas. Y eso es realmente increíble. Además, hay otra cosa que también es maravillosa. En el momento en que ayunamos por un periodo más largo, se forman ciertas estructuras en el cuerpo que solo aparecen durante el metabolismo del ayuno. Estas son las llamadas cetonas. Eso también, sí, por ejemplo, existe la dieta keto, pero eso es, en realidad, eso es una molécula que se produce cuando estamos en el metabolismo del ayuno, para que no necesariamente sintamos hambre y al final podamos sobrevivir. Porque la energía se obtiene de las cosas que ya están presentes en el cuerpo. Y estos cuerpos cetónicos, por ejemplo, no les gusta nada a las células cancerosas. Las células cancerosas prefieren el azúcar, para decirlo de manera sencilla. Los cuerpos cetónicos no tienen nada que ver con el azúcar. Y cuando se producen más cuerpos cetónicos y las personas tienen células cancerosas en su cuerpo, ya sea que lo sepan o no, entonces sucede que a través de este tipo de ayuno, esas células cancerosas ya no reciben alimento y mueren por muerte celular natural. Eso es lo terrible del cáncer, porque en realidad esas células son inmortales. Pero a través de la formación de cuerpos cetónicos durante el ayuno, realmente se puede evitar que las células cancerosas crezcan. Y por eso, bien, ¿verdad? Es una investigación fascinante. Y por eso es importante que las personas con cáncer de vez en cuando incluyan periodos de ayuno, pero no deben ser prolongados. Pero este ayuno intermitente o este ayuno por intervalos es simplemente muy adecuado para, además de la terapia que se realiza, también destruir células cancerígenas de esa manera. Aunque es importante, y esto es algo que siempre digo, no soy fan de la alimentación sin carbohidratos o baja en carbohidratos, porque eso es exactamente lo que esta dieta busca.
Quiere que siempre estemos en cetosis y generando cuerpos cetónicos. Pero si hacemos eso todo el tiempo, entonces siempre estamos en una situación de hambre, y en esa situación de hambre, al final significa que siempre estamos en un estado en el que por un lado tenemos hambre y por otro lado no estamos realmente bien anímicamente y tampoco tenemos ganas de movernos. Eso es lo más normal que sucede cuando estamos en un periodo de hambre. Y por eso para mí esa alternancia entre la fase de hambre y la fase de comida es lo óptimo y realmente algo que se puede vivir fácilmente. Qué bonito, o sea, es algo que mantiene la vida. De verdad, sí, y también para la salud, por supuesto, es muy, muy, muy importante. Por eso simplemente hay que probarlo. Ya lo mencionaste un poco, pero explícalo de nuevo de manera sencilla. ¿Qué más sucede en el cuerpo cuando uno ayuna? Cuando uno ayuna, en realidad el cuerpo recurre a las reservas de grasa. Se utilizan para que se pueda generar energía nuevamente. De hecho, comemos para poder producir energía. Necesitamos esa energía, por ejemplo, para tener una conversación como la que estamos teniendo ahora. Pero también necesitamos energía para pensar, nuestro corazón necesita energía para latir. Por supuesto, también necesitamos energía para movernos y también los deportistas. Y cuando durante este tiempo de ayuno realmente no consumimos energía, entonces el cuerpo recurre a las reservas. Y las reservas también significan que nos limpiamos y que vamos a esas viejas toxinas y las reciclamos. Entonces, es un mecanismo que es increíblemente maravilloso, pero que por supuesto proviene de tiempos de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y todavía desde el punto de vista evolutivo estamos adaptados a ese metabolismo. Y eso seguramente también va a tardar bastante tiempo más. ¿Existen diferentes tipos de ayuno intermitente? Ayuno intermitente, sí. Ya iba a decir intermitente. Ella vivió mucho tiempo en Estados Unidos y por eso a veces le salen estos términos en inglés. Bueno, para mí yo no necesito perder grasa. ¿Qué tipo de ayuno me recomendarías? Bueno, yo diría que, por ejemplo, si en la mañana tú ya te levantas bastante temprano, si comes algo a las 10 u 11 de la mañana, puedes empezar con un buen... Ay, pobrecita. Sí, si quieres también puedes... Sí, pero yo sí quiero. Tú preguntas por el ayuno. Entonces, como a las 10 u 11 la primera comida y deberías haber comido la última 8 horas después. Solo así lo tienes. Pero también puedes decir, por ejemplo, que haces eso 3 veces a la semana y el resto del tiempo vives normalmente como siempre. Simplemente para que puedas disfrutar de este efecto positivo del ayuno en la salud, tú también puedes hacerlo aunque seas una persona delgada, pero no tienes que pasar hambre. Puedes prepararte un buen desayuno en la mañana como te gusta, un batido verde, fruta fresca. También puedes prepararte un muesli después si quieres, pero deberías evitar los azúcares aislados. Pero claro, el azúcar es difícil, pero aún así no es saludable. También hay dulzuras buenas. Existen sustitutos del azúcar como el xilitol o también el azúcar de flor de coco. Estos no provocan un aumento tan rápido de la insulina, así que no te da hambre de inmediato. Y luego en la tarde, al final de la tarde te diría que comas mucha ensalada, muchas verduras. También puedes prepararte una milanesa de tofu o hacer cubitos de tofu si quieres. O sea, algo con soya, pero también puedes usar otras legumbres, o sea, agregar una porción de proteína a la cena. Así te aseguras de tener lo necesario y sentirte satisfecha. Está bien. Uta, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Recuerdo cuando empezaste a trabajar conmigo, siempre parecías de los que comen 100 veces al día, o al menos así lo sentía. Sí. Y si no conseguías algo de comer, te ponías toda temblorosa. Y luego ya has hecho muchas cosas. ¿Puedes contarme un poco de lo que hiciste ahí? Sí, seguí tu consejo. Ahora tomo batido verde y en general llevo una vida más saludable. Tomo los suplementos alimenticios y todo eso. Y eso me ayudó a ya no tener esos antojos o la sensación de tener antojos. ¿Y con qué frecuencia comes ahora? Bueno, todavía como desayuno. Sí. Eso también lo voy a considerar ahora. Y al mediodía normalmente solo un batido
o una ensalada y en la noche también verduras. Eso es realmente increíble. O sea, yo realmente lo viví. Uta siempre debía comer de algún modo y eso es lo genial. Entonces, cuando cambias a una alimentación saludable, o sea, ya no comes comida rápida, ya no comes todas esas cosas llenas de azúcar, entonces el metabolismo del azúcar se recupera porque ya no sientes pánico pensando que tienes baja el azúcar y que necesitas algo urgente. Y eso es excelente. Y de verdad, si tienen 8 horas en las que pueden comer, eso es más que suficiente. Y ustedes disfrutan de este placer realmente increíble, de estar claras de mente y también, si así lo desean, de perder peso. Y hacen muchísimo por su salud. Y cuando uno sabe eso, lo mejor es empezar de inmediato, sin importar la época del año ni el estado en el que se encuentren. En realidad no hay ninguna razón para no hacer este ayuno intermitente o ayuno por intervalos. Tal vez hayan, bueno, en el caso de las mujeres embarazadas, yo no empezaría necesariamente con el ayuno, eso no lo haría, pero un ayuno intermitente saludable, si las embarazadas quieren hacerlo, pueden hacerlo sin problema. Porque cuando estás embarazada, tu cuerpo te lo dice de todas formas y si te has propuesto hacer ayuno intermitente pero te da un ataque de antojo, entonces una mujer embarazada definitivamente va a comer algo. Entonces eso es lo único donde yo diría que tal vez deberías prestar atención. Y también en personas que están enfermas, que están gravemente enfermas y que tienen enfermedades crónicas. Para ellas, por supuesto, también es genial si hacen algo por su salud. Para ellas este tipo de alimentación es muy buena, especialmente si además está compuesta de alimentos saludables. Eso es, por ejemplo, frutas. Alimentos crudos, muchísimos exactamente, pero eso definitivamente debe estar en manos de un médico especialista en nutrición con experiencia, que realmente sepa del tema y que no sea alguien que simplemente no pueda dar los consejos correctos o incluso diga que es peligroso bajar de peso. Muchas personas que tienen enfermedades crónicas toman medicamentos y cuando están en estos, sí, cuando empiezan los procesos de curación es muy interesante de ver. Tú ya lo conoces. Lo conozco. Entonces necesitan cada vez menos y menos medicamentos. Y eso, por supuesto, debe ser supervisado por un médico, porque una persona, o sea, un paciente no puede hacerlo solo. Es demasiado inseguro para eso. Por eso, una persona con una enfermedad crónica o grave siempre debe ser atendida junto con un médico. Está bien. ¿Cuáles son los errores típicos que cometen las personas cuando ayunan? Los errores típicos son que cuando comen se atiborran tanto que en realidad echan a perder todo el esfuerzo. Por eso es importante probarlo. ¿Hasta qué punto puedo manejarlo para que realmente se vuelva algo normal? Eso significa que en ese día, si es un ayuno, como ayuno intermitente, un día comes muy poco, solo jugo, y al día siguiente vuelves a comer. Que entonces ya consumes la misma porción que antes consumías y no realmente el doble. Y sobre todo, si ya estás haciendo un ayuno así, entonces deberías, si es posible, reducir un poco los alimentos que sabes que no son saludables. Y ahí definitivamente entran todas esas cosas con azúcar refinada, como el pan, la repostería, los bollos, la comida rápida, los refrescos, donde hay muchísima azúcar. Por supuesto, también las cosas muy grasosas, eso también es importante. Y si durante la cuaresma quieres hacer aún más, por ejemplo, puedes decir, está bien, ahora voy a probar con una alimentación principalmente basada en plantas. Cada quien debe decidirlo, quizás sea un poco abrupto. Pero lo más importante o el mayor error es que cuando ya puedes comer, simplemente te atascas de comida. Y para evitar eso, de hecho, hay maneras de evitar atiborrarse. ¿Tienes alguna idea? No. No, pero eso es algo que la mayoría de la gente hace mal. Y no comer tan rápido. Todos comemos demasiado rápido, ya no masticamos. Veo al señor Simón que está detrás de la cámara. Ahora también se ríe, asiente muy claramente, creo que a todos nos pasa lo mismo. Así que incluso
A mí me pasa de vez en cuando que cuando tengo mucha hambre, como algo muy rápido. También la manzanita que me da Uta o alguna otra compañera desaparece rápido, pero eso está mal. La mejor digestión y la absorción de los alimentos empiezan cuando comemos con concentración. Eso significa que realmente nos concentramos con gusto en lo que vamos a comer ahora y entonces uno mastica automáticamente. Disfrutar la comida. Sí, disfrutar la comida. Sí, eso de alguna manera se ha perdido un poco, lamentablemente. Hay un truco y eso por supuesto es genial. Entonces, si en casa siempre comen juntos en una mesa, lo cual lamentablemente cada vez es menos común, porque normalmente las comidas se hacen entre otras cosas. Pero si lo hacen, o incluso si comen solos, entonces hay una opción cuando comen con cubiertos, o sea, en una comida grande. Toman un bocado, dejan los cubiertos, mastican bien y solo cuando la boca está vacía, o sea, uno mastica por cierto tanto tiempo, o así debería hacerse hasta que la comida esté completamente líquida y entonces se debe tragar. Esos son más o menos entre 30 y 40 veces masticar. Es realmente mucho trabajo, pero así es. Y solo entonces vuelven a tomar los cubiertos y continúan comiendo. Eso ofrece muchas ventajas para quienes desean bajar de peso. Debo repetirlo varias veces. Pero también para quienes quieren tener una buena digestión. Por eso también es para personas que son tan delgadas como tú. Digerimos mucho más fácil, no sobrecargamos el sistema digestivo y además así nos sentimos llenas más rápido. Porque después de unos 20 minutos de haber comido o incluso mientras todavía estamos comiendo, de repente sentimos que en realidad ya estamos llenas y así la comida podría ser más pequeña. Es cierto, es una buena idea. Esa es una muy buena idea. Bien, Uta, ¿tienes alguna pregunta sobre el ayuno intermitente? Me pondré a trabajar ahora. ¿Tú también? Sí. Quizá de vez en cuando les cuente cómo le va a Uta con eso, porque ya tienes tantas cosas buenas, de alguna manera. Una vez intenté ayunar, pero lo dejé porque lo hice mal, como acabo de escuchar. Y sí, ahora lo haré bien. Hazlo así, porque realmente funciona muy bien y es maravilloso. Así que sí. Si les gustó este video, por supuesto me alegraría que nos dieran un pulgar arriba y por supuesto también que se suscriban al canal. Encontrarán muchos temas interesantes y si tienen preguntas, simplemente escríbanlas abajo en los comentarios o tienen sugerencias para otros temas. Sí, de lo contrario, mucho éxito. Realmente vale la pena.